Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Cintia Talia Olea Gómez. Soy profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM en el área de Derecho Civil. El día de hoy estoy con ustedes, con mucho gusto, para platicar acerca de los derechos de autor, correspondiente a la unidad 8 de la materia Acto Jurídico y Derecho de las Personas. Para iniciar, vamos a leer el objetivo particular y en este caso vamos a encontrar que lo que se busca es que el alumnado aprenda que los derechos de autor, cuando son originados por la persona jurídica física, también se les conoce como derechos intelectuales o derechos de propiedad intelectual y que tienen su reglamentación en la Ley Federal de Derecho de Autor mexicana, más adelante, y que por su naturaleza jurídica son derechos accesorios que se actualizan cuando una persona es capaz de crearlo. No obstante que a lo largo de la exposición vamos a ir aclarando cada uno de los puntos que se plantean en este objetivo particular, quisiera iniciar por aclarar dos conceptos. El primero de ellos es el de persona jurídica para pasar después al de derecho accesorio. Bien, persona jurídica. La persona jurídica va a ser considerada para efectos de esta unidad como la monada fundamental del mundo jurídico que busca la realización de ciertos fines sociales. ¿Qué fines sociales? Pues aquellos que están encaminados a proteger la cultura, el desarrollo científico, la protección de la creatividad, entre otros. Hay autores que van a referirse a la persona jurídica física como la personalidad jurídica. Prácticamente son sinónimos, es cuestión de el uso de las palabras. Sin embargo, si ustedes se remiten a revisar la postura del doctor Julián Buitron, van a encontrar que a la personalidad jurídica le denomina persona jurídica física. Así lo tenemos en nuestro objetivo particular, pero sí hacemos esta aclaración. Se refiere a esta identificación que se tiene con la persona física, el ser humano, y aquellas atribuciones que le son reconocidas en el mundo jurídico. En el caso concreto, en esta unidad, va a ser identificada la persona jurídica física con el autor. Es importante considerar que solo es autor la persona física que ha creado una obra, es decir, una persona de carne y hueso. Vamos a ver más adelante que de acuerdo con nuestra Ley Federal de Derechos de Autor, las personas morales, es decir, las sociedades mercantiles, el Estado, las sociedades civiles, los sindicatos, las asociaciones civiles, etc., no pueden ser consideradas como autoras, pues el mismo hecho, el mismo acto de creación implica una actividad de carácter intelectual que no puede ser realizada por entes ficticios como son las personas morales o jurídicas, sino únicamente por personas físicas, es decir, por esta persona jurídica física. Ahora bien, en este sentido, el otorgamiento de la calidad de autor únicamente se le va a reconocer a esta persona jurídica física y es un principio básico en materia de derecho de autor.
por lo menos esto va a suceder en los sistemas jurídicos que siguen la corriente del droit d'auteur. Es decir, es el caso de nuestro país, de Alemania, de Argentina, de Australia, de Brasil, de Colombia, de Francia, de Venezuela, entre otros. No así, de una vez hago la aclaración, en los países que siguen la corriente del sistema de copyright. En este caso, hablamos de otro sistema, un sistema de protección anglosajón, que es el que sigue los Estados Unidos de América. Y en este caso, ellos sí van a admitir la posibilidad de que las personas morales, tales como las sociedades mercantiles, sean consideradas autores. En este caso lo hacen a través de ciertas figuras jurídicas, ciertas ficciones que son criticables, claro, desde nuestro punto de vista, sin embargo, lo tienen así. Ahora, los derechos accesorios. En el caso de la materia civil, vamos a encontrar que estos derechos accesorios son derechos objetivos fundamentales vinculados a la persona física jurídica. Ya aclaramos que la persona física jurídica pues es la que se identifica con el ser humano al que se le reconocen derechos y obligaciones y que en el caso particular, al referirnos de derechos accesorios, se trata de derechos objetivos fundamentales y va a haber de dos tipos. Vamos a encontrar dos tipos de derechos accesorios vinculados a la persona física jurídica. Por eso son accesorios. El primero de ellos es la protección física, material, externa o corpórea, como el derecho de protección a la vida, del cuerpo, de sus partes, de su integridad física, de la imagen y de la disposición del cuerpo y sus partes. También vamos a encontrar otro derecho accesorio vinculado a la persona física jurídica como principal, elemento principal, la protección íntima, interna y moral. Aquí vamos a ver que se encuentra el derecho a la intimidad, de la integridad moral, de la dignidad humana, del honor, del secreto profesional, telefónico, telegráfico, epistolar y audiovisual, así como el derecho de la vida privada, de los derechos intelectuales o de autor y el de la voz. Estos derechos accesorios, como lo mencionaba, son accesorios porque van ligados a lo principal. ¿Qué es lo principal? Pues lo principal es esta persona física jurídica. Ahora bien, estos derechos accesorios van a tener una doble naturaleza en cuanto a su contenido económico. Son extrapatrimoniales siempre y cuando no sean alterados. Se volverán patrimoniales o obtendrán un contenido económico en cuanto sean alterados, se lesionen y como consecuencia se genere una responsabilidad jurídica que deberá de ser indemnizada previa evaluación de los daños causados por parte de un juez. Es importante hacer énfasis en esta doble naturaleza en cuanto a su contenido económico de estos derechos accesorios, porque normalmente se dice que son derechos que no forman parte del patrimonio de las personas. Vamos a aclarar un poquito más adelante a qué nos referimos con esto. Adelante. El tema 8.1 de esta unidad nos indica que aclaremos el concepto y los antecedentes del derecho de autor. Lo primero que hay que decir es que
Los derechos de autor forman parte del derecho intelectual, que a su vez se divide en dos grandes ramas: el derecho de autor y la propiedad intelectual. Los derechos intelectuales son aquellos derechos subjetivos regulados por la normatividad nacional y extranjera que están ligados al intelecto humano, es decir, a la creación de obras como invenciones. Permiten obtener el reconocimiento del autor o creador y obtener en su caso ganancias por las invenciones o creaciones. En el caso del concepto, no hay unicidad. Vamos a mencionar algunos conceptos que nos dan los diferentes doctrinarios, y el primero que tenemos es el que nos da el maestro Rafael de Pina. Él nos dice: es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios de carácter personal, es decir, derechos morales y patrimonial. Si ustedes se dan cuenta, este carácter personal y este carácter patrimonial pues ya estaban considerados como una generalidad en el caso de los derechos accesorios. Los derechos accesorios como una generalidad, como una pluralidad de derechos que tiene la persona jurídica física, y en el caso concreto los derechos de autor van a generar de igual forma estos privilegios de carácter personal y patrimonial. Por su parte, la maestra Alicia Pérez Duarte nos dice que la propiedad intelectual son los denominados derechos de autor y que abarcan aquellos derechos que se ejercen sobre bienes incorpóreos como la producción artística, la científica o la literaria, y para su existencia jurídica se requiere cumplir con los siguientes requisitos. Primero, que sea una manifestación externa de las ideas. No habría posibilidad de que hablásemos de una propiedad intelectual, de un derecho de autor, si simplemente se tratara de una idea que no ha sido expresada. 2. Que exista una norma jurídica que reconozca al autor una facultad respecto de esa manifestación. Una protección normativa, en nuestro caso tenemos normatividad nacional y de naturaleza internacional que nos da esta posibilidad. 3. El ejercicio de la facultad concedida por la ley a través del registro de la obra intelectual. También tenemos en el caso mexicano una serie de registros donde se materializaría este tercer requisito. Vamos a encontrar además en la normatividad internacional y también en la doctrina que necesitamos la fijación en un soporte material de esta idea. Lo que la maestra Alicia Pérez nos señalaba como la manifestación externa de las ideas, necesariamente debe estar fijada en un soporte material. Además, se nos pide que la propiedad de ese soporte material sea del autor. Y por último, que sea original. El maestro David Rangel Medina señala que los derechos de autor constituyen una de las ramas de la propiedad intelectual, donde la otra es la propiedad industrial, y que así se les designa al conjunto de prerrogativas que la legislación reconoce a los que producen obras literarias, artísticas
y científicas. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestro máximo tribunal, ha sostenido en sus tesis 56 diagonal 2001 y la 55 diagonal 2001 que los derechos de autor se entiende al reconocimiento hecho por el Estado en favor de quienes crean obras literarias y artísticas a través del cual se les protege para que gocen de prerrogativas y privilegios y se les permite explotar su obra tanto a él como a sus herederos o adquirentes y se comprenden derechos morales y derechos patrimoniales. Vamos a encontrar que en ese sentido podríamos decir que los derechos de autor protegen la expresión formal del desarrollo del pensamiento, otorgando al creador derechos exclusivos de carácter patrimonial a la publicación, difusión y reproducción de la obra y derechos de carácter personal. Esta expresión formal del desarrollo del pensamiento no es otra cosa que la expresión de la idea en un soporte material de la cual hacíamos mención hace unos momentos. Por otro lado, el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico menciona que derechos de autor son derechos de carácter personal y patrimonial que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de su obra sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. También, agregando en materia administrativa, es el conjunto de normas jurídicas que afirman los derechos morales y patrimoniales pertenecientes a los autores por la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, esté publicada o inédita. El maestro Gutiérrez y González, vamos a ver que menciona que el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado a una persona que crea una idea u obra y la externa a la colectividad a través de cualquier medio de transmitir el pensamiento. Primero, como un derecho de la personalidad, a este derecho que mencionábamos en un inicio como un derecho accesorio de la persona jurídica física, por el cual le otorga el reconocimiento y protección jurídica a su creación, estableciendo que la misma llevará su nombre en forma perpetua y nadie deberá mutilarla o alterarla. Y segundo, como un derecho pecuniario temporal, también una característica que habíamos mencionado, que tienen todos los derechos accesorios, en este caso concreto, este derecho accesorio de derecho de autor que pertenece a la persona jurídica física, por el que solo él, su creador, puede explotarla directa o indirectamente para obtener beneficios pecuniarios lícitos a la situación de hecho de la creación por el pensamiento de un ser humano, de una idea u obra que la externa en la sociedad, la cual llevará su nombre y nadie deberá mutilarla o alterarla, y la protección y reconocimiento temporal de que solo su creador puede explotarla directa o indirectamente para obtener beneficios pecuniarios por cualquier medio de transmitir el pensamiento. Todas estas definiciones que hemos mencionado, que hemos platicado, nos llevan a plantearnos la siguiente interrogativa. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de los derechos de autor? Ya hemos mencionado que se trata de derechos accesorios de la persona física jurídica, que estos derechos accesorios tienen una doble naturaleza, por lo menos en cuanto a su contenido patrimonial. Sin embargo, hemos mencionado que no hay unicidad en la definición de derecho de autor. Vamos a encontrar que hay quien ha mencionado o ha hecho la equivalencia
entre un derecho de autor y un derecho real de propiedad. Se ha dicho que los derechos de autor son una especie de este derecho real de propiedad, porque se usan, se disfrutan y se dispone de ellos. Sin embargo, más adelante lo verán en sus clases de bienes y derechos reales, que este tipo de derechos carecen del derecho de reivindicación, de preferencia y de exclusividad. Además, el asemejarlo, el igualarlo en calidad a un derecho de propiedad implicaría evitar una evolución franca en el progreso científico y cultural de la humanidad, pues los derechos de autor solo protegen la creación formal de la que hemos platicado, esa posibilidad, esta circunstancia de externar ideas en soportes materiales y no a la idea misma, no a la idea contenida en la obra. Las ideas no son obras y por ende su uso es libre. No se puede adquirir sobre ellas protección o propiedad alguna, aun cuando sean muy novedosas. En el caso del derecho de autor, se está protegiendo la forma representativa, la exteriorización de su desarrollo en obras concretas, aptas para ser reproducidas, representadas, ejecutadas, exhibidas, radiodifundidas, incluso compartidas en las redes sociales, etc., según el género al cual pertenezcan, y está encaminado a regular su utilización, por lo cual no podríamos decir que es un derecho real. Además, en el caso de los derechos de autor, vamos a encontrar que la dinámica de su protección, el objeto de la protección, no es una cosa, no es un bien corpóreo o material, como sucede en una teoría clásica de los derechos reales. Es decir, para que hubiese un derecho real en una teoría clásica, pues tendríamos que hablar de bienes corpóreos o materiales. Esa es otra historia que verán más adelante. Sin embargo, aquí sí es importante mencionar que los derechos de autor protegen la expresión formal del desarrollo del pensamiento, otorgando al creador derechos exclusivos, tanto de carácter personal como de carácter patrimonial. No solo derechos de carácter patrimonial, como en su caso lo sería un derecho real. Estos derechos que protege el derecho de autor pues van a ser relativos a la publicación, la difusión, la reproducción de la obra. Sin embargo, no están limitados a esto. Está el derecho a la paternidad, la divulgación, el respeto e integridad de la obra, de retracto o arrepentimiento, entre otros. Si no es un derecho real de propiedad, entonces es un derecho de la personalidad. Vamos a ver que esta tesis está sustentada por Kant, Gierken y Bluntlich, que sostienen que el derecho de autor es un derecho de la personalidad, cuyo objeto está constituido por una obra intelectual considerada como parte integrante de la esfera de la personalidad misma, pues el derecho de autor es inseparable de la actividad creadora del hombre. Así, esta facultad, como las patrimoniales, son una emanación de la persona jurídica física. Sin embargo, también esta teoría
tiene su crítica porque la obra sí es inajenable. Entonces, vamos a encontrar que hay una teoría ecléctica y aquí vamos a considerar al derecho de autor como de doble contenido. Esa es una tesis que defiende el maestro Piola Caselli y dice que el derecho de autor es un derecho sui generis, de naturaleza mixta, que debe ser calificado como un derecho personal patrimonial en el cual pueden distinguirse dos periodos, el comprendido entre la creación de la obra y su publicación, lo cual es de naturaleza patrimonial. Esto significa que los derechos de autor implican una serie de derechos de diversas naturalezas, pues unos se refieren al reconocimiento del autor, de ese carácter, los que tienen contenido estrictamente moral, intelectual y extrapatrimonial, en tanto que otros aluden al posible uso y explotación remunerada de la obra por parte de su creador, que sí son de carácter patrimonial. Es decir, estos últimos derechos pues serían totalmente de contenido económico y pecuniario. Esto dentro de la parte activa de un patrimonio, mientras que aquellos, los derechos morales, pues serían un derecho paralelo al patrimonio, como un atributo más de la personalidad jurídica, de la persona jurídica física, como lo hemos denominado al inicio de esta exposición. Será un derecho subjetivo, esta es una teoría que sostiene el maestro Fontour, y dice que son derechos subjetivos porque confieren a su titular un poder sobre el objeto a que el derecho afecta y encierra además la prohibición de que ningún tercero se entrometa a quebrantarlos. Será un derecho personal, es una tesis más, y en este caso nos dice que un derecho personal es aquel en el que hay un sujeto activo determinado, un sujeto pasivo determinado. En este caso, definitivamente no podríamos hablar de que el derecho de autor es un derecho personal porque no existe una relación jurídica entre el inventor o descubridor y una persona determinada, ya sea para exigirle a su favor una prestación o una abstención. Desde mi particular punto de vista, pienso que la teoría más acertada para acercarnos desde el punto de vista del derecho civil a la definición de derechos de autor sería la que plantea a estos derechos como derechos de la personalidad, que está sustentada en lo que nos dice el maestro Kant, Yerke y Bloch. Es lo que hemos planteado desde el inicio de la presentación, esta idea de el derecho de autor como un derecho accesorio a la persona jurídica física. Derecho accesorio que tiene una doble naturaleza, por lo menos en cuanto a su contenido económico, patrimoniales y extrapatrimoniales, siempre y cuando no haya una afectación. Y aquí hay una tesis generalizada en cuanto a que el contenido de los derechos de autor pues son aquellos de derechos de tipo moral y aquellos derechos patrimoniales o de explotación. En el caso de los derechos de contenido moral, son derechos personalísimos que de acuerdo con nuestra ley autoral se considera unido al autor, es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable. Por lo tanto, vamos a ver que estos derechos no se pueden renunciar ni transmitir, y si en algún caso o dado el caso el autor quisiera hacerlo, esa transmisión sería nula. Las facultades que
integran un derecho moral son el derecho a la divulgación, de paternidad, de respeto e integridad de la obra, de retracto o de arrepentimiento. En el caso de los derechos patrimoniales o de explotación, vamos a encontrar que nos referimos a aquellos derechos que se caracterizan por ser un derecho de exclusiva o monopolio legal que facultan al autor para autorizar o prohibir a terceros la utilización pública de su obra. Esa es la esencia del derecho de explotación, una prohibición que permite al autor controlar los usos públicos de su obra y el ejercicio del derecho de explotación sobre todo en cuanto a terceros, y esto nunca debe de afectar los derechos morales. En el caso mexicano, los derechos de explotación, estos derechos patrimoniales, durarán toda la vida del autor y 100 años después de su muerte. Una vez que pase este plazo, la obra va a poder ser libremente utilizada por cualquier persona sin necesidad de autorización, pues ingresa a lo que se conoce como el dominio público. Hay una tercera tesis, que es considerar que además de derechos morales, patrimoniales o de explotación, también hay derechos de simple remuneración. En este caso, los derechos de simple remuneración van a facultar al autor a cobrar o recibir ciertas cantidades de dinero cada vez que un tercero realice determinada utilización de la obra. Es decir, no son derechos de exclusiva, como sí lo son los derechos patrimoniales, y en este caso vamos a ver que su contenido es meramente una prohibición de uso. Ese va a traducir, claro, en una cantidad de dinero. En el caso del derecho francés es conocido como el droit de suite, que es un derecho de seguimiento, y aquí lo conocemos como un derecho de regalías por comunicación pública. Por ejemplo, ustedes lo verán o tal vez tengan conocimiento de qué es lo que pasa cuando una canción se transmite en la radio, ¿no? Es un caso en el que se están pagando ciertas cantidades de dinero al autor y esto es por una comunicación pública. Bien, ahora, una vez que tenemos el panorama amplio de decir, de saber qué son los derechos de autor, cuál es su naturaleza jurídica, cuál es su contenido, vamos a pasar a exponer sus antecedentes. En el caso de los antecedentes de los derechos de autor, pues prácticamente diríamos que es o va ligada a la creación cultural de la historia del hombre. Tal vez nosotros podemos suponer que en las culturas milenarias, los sumerios, los babilonios, los hititas, los Shah, los Shu, tenían un sistema de protección de derechos de autor ligado a los privilegios divinos. No lo sabemos, es una suposición, pero posiblemente así sea. La protección de las creaciones humanas, podemos decir que empezó a registrarse en Grecia y en Roma. A nosotros nos llegan noticias de obras escritas por grandes pensadores romanos, por grandes pensadores griegos, y un ejemplo de ello es Marco Tulio. Marco Tulio, además de tener obras maravillosas, vamos a encontrar que ella se refería a los derechos de autor como una cosa incorpórea. Tal vez este autor, este pensador, sea el primer bastión del derecho de autor. El avance en el desarrollo científico y tecnológico pues ha estado marcado por las guerras, por los enfrentamientos entre los pueblos, que muy seguramente significó un avance en los derechos de autor.
No obstante, el hito, la división o lo que marca pauta para hablar de una expansión en las ideas del hombre fue la invención de la imprenta en 1440 por Gutenberg. Esto hizo que la posibilidad de producir obras literarias fuera más o menos fácil y rápida, lo que generó un mercado de libros en donde se generó esta competencia entre impresores y editores, lo cual ocasionó la necesidad de fijar las reglas que debían observarse en la reproducción de libros. Y aquí vamos a encontrar ya un antecedente claro de lo que es los derechos de autor, la protección de los derechos de autor. Surge un sistema de privilegios que eran derechos conferidos por el soberano para explotar en exclusiva determinados textos. Eran monopolios legales, eran privilegios que no eran necesariamente otorgados a los autores, sino a los editores. Había una revisión previa de los contenidos de estas obras, lo hacían las autoridades y si eran de acuerdo a los intereses del soberano, pues obtenían privilegios. Es decir, eran eficaces instrumentos de censura de los que gozaba el soberano y que le permitía controlar la difusión de las ideas y de cualquier escrito en concreto. Se sabe que fue en Inglaterra el primer país donde se suprimió el sistema de privilegios para dar paso a lo que se conoció como el nacimiento de los derechos de autor. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, pues se hizo a través de lo que se denominó el Estatuto de la Reina Ana, esta reina Estuardo, que establecía instituciones como el registro, el depósito de ejemplares y el derecho perpetuo al copyright, el cual había sido obtenido después de someterse a cierta censura. El concepto de copyright fue creado aquí y ha sobrevivido a lo largo de 3 siglos. Una aclaración que quiero hacer es que este concepto es diferente, es totalmente diferente a los derechos de autor. No obstante, sí podemos encontrar cierto antecedente de nuestros derechos de autor en este Estatuto de la Reina Ana. Podemos decir que con este estatuto se generó la etapa de la propiedad intelectual, donde los derechos generados fueron ya inherentes a la persona y al patrimonio del autor, y no solo como un privilegio, y sí como una institución jurídica. Aquí se suprimió ya en cierto sentido la censura, estaba ligada a la Asociación de Impresores y Libreros y actualmente se considera que el moderno derecho de autor nació con el Estatuto de la Reina Ana y fue un instrumento impulsor de la libertad de expresión. Otro antecedente lo encontramos en Francia, con los estatutos del rey Luis XVI. En este caso, en 1770 dictó 6 decretos sobre la edición e impresión de las obras literarias, creando con ello 2 categorías de privilegios. Primero, para los editores, que eran por tiempo limitados y proporcionales a su inversión, y segundo, para los autores, que en este tiempo ya eran perpetuos. El 13 de enero de 1791 se emitió la primera ley de derechos de autor, droit d'auteur, que implantó derechos de representación, ejecución y reproducción, luego la transmisión. Ya en el continente americano vamos a encontrar que en la Constitución de los Estados Unidos se inicia el proceso de protección a la propiedad intelectual a nivel constitucional, pero desde una vertiente meramente mercantil para promover el progreso de la ciencia y las artes útiles. En 1790, ahí mismo,
el Congreso norteamericano expidió la primera ley de copyright y con sus reformas actualmente sigue vigente. Ya en el ámbito internacional hay una serie de convenios muy interesantes en materia de propiedad intelectual, de derechos de autor. Más adelante vamos a hablar de estos conceptos. Y dentro de estos convenios vamos a hablar principalmente de el convenio de Berna, que es un tratado multilateral para la protección de las obras literarias y artísticas que se celebró en 1886. Ha sido revisado en múltiples ocasiones y sigue vigente hasta nuestros días. México es parte, por supuesto, y en la actualidad es el tratado más importante en la materia y la columna vertebral del sistema internacional de derechos de autor. Este tratado fue impulsado meramente por la propia comunidad de autores a través de la Asociación Literaria y Artística Internacional, encabezada en su momento por Víctor Hugo, y el convenio de Berna ha sido actualizado a través de varias revisiones, como lo mencionaba, y la más reciente de importancia fue en París en 1971. Hay otros tratados que también son importantes en materia de propiedad intelectual, dentro de los cuales encontramos la Convención Interamericana sobre Derechos de Autor en Obras Literarias, Científicas y Artísticas, celebradas en Washington, D.C., el día 22 de junio de 1946. También está la Convención Universal sobre los Derechos de Autor de Ginebra de 1952, el Convenio sobre la Protección Internacional de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, los productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, Convención de Roma de 1961, la Convención de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas de 1948, que era lo que mencionábamos, el Acta de París de la Convención Universal del 24 de junio de 1971, el Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas, y el Convenio sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidos por satélite de 1974. Toda esta normatividad internacional, en el ámbito internacional, pretende armonizar la institución jurídica de la propiedad intelectual, de los derechos de autor, entre las diferentes familias jurídicas, lo cual es un trabajo muy importante para la protección de los autores. Ahora, en cuanto a los antecedentes de México, vamos a encontrar que en el virreinato ya había una regulación en cuanto al pago de las obras que se le hacía a los autores. Tenían derecho al 8% de las ventas totales. También estaban las órdenes reales que emitió Carlos III, y ahí estas permitían que los derechos de autor fueran transmisibles mortis causa, es decir, que se heredaran. En 1502 emitió una serie de ordenanzas para la libertad de imprenta y sin censura eclesiástica. Eso es muy importante porque pues, es un derecho fundamental de los autores, la libertad en expresar sus ideas. Ya en México independiente vamos a ver que tenemos los antecedentes constitucionales de la Constitución de Apatzingán. Ya regulaba la libertad de imprenta y sin censura. Son derechos que van totalmente ligados a los derechos de autor. También en la Constitución de 1824 ya se reconocía una serie de derechos exclusivos a los autores y que daban la facultad, en esta Constitución ya se daba la facultad a la Federación para legislar en esta materia, cosa que sucede también en nuestra actual Constitución, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y en el Código de 1870 y el de 1884 también ya está regulado los derechos de autor. Sin embargo, en el de 1884 además tenemos ya una distinción de lo que es la propiedad industrial y lo que es la propiedad intelectual meramente dicha. Vamos a pasar al siguiente tema, que tiene que ver con los conceptos.
aquí vamos a ver que tenemos el concepto de derechos intelectuales y derechos de propiedad intelectual. Lo primero que quiero señalar es que los derechos intelectuales son un género, por lo menos doctrinariamente hablando. Esto nos dice el doctor Rangel Medina, nos dice que debemos considerar más bien a los derechos intelectuales como un género y sus especies a la propiedad, a los derechos de propiedad intelectual y como un sinónimo de derechos de autor, y por otro lado a denomina lo que denomina los derechos de patentes y marcas. Son especies de lo que él diría sería bueno llamar derechos intelectuales, los derechos de autor y a los derechos de patentes y marcas como un género. No obstante, la denominación que tenemos actualmente es derechos de propiedad intelectual. Nosotros lo reconocemos como un sinónimo de derechos de autor. Así lo tiene incluso en la denominación la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y algo muy importante que hay que señalar es que estos derechos de propiedad intelectual son homologados o caracterizados como derechos humanos. En el caso de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 13 vamos a encontrar que establece que toda persona tiene derecho a gozar de los progresos intelectuales y científicos y el derecho a la protección de los intereses morales y materiales de los que hemos estado hablando, que le corresponden por razón de los inventos, obras literarias, científicas y artísticas que sea autor. También está la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 27.2 dice que toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sean autoras. Esto en un sentido internacional. En nuestra Constitución lo vamos a ver, está en el mismo sentido. Y ambos conceptos, derechos intelectuales, derechos de la propiedad intelectual, se refieren a los derechos de autor. Uno, derechos intelectuales como su género más próximo, y derechos de propiedad intelectual como un sinónimo. Con un sinónimo, como una equivalencia y como un derecho hermano, como un derecho semejante, vamos a encontrar el derecho de las patentes y marcas. Bien, ahora vamos a pasar al tema 8.3, que se refiere a la reglamentación de los derechos de autor en la Ley Federal de Derecho del derecho de autor mexicana vigente. Aquí vamos a retomar un poco los antecedentes de los derechos de autor, de la protección de derechos de autor en nuestro país. Y habíamos mencionado que en el Código de 1870 ya había una regulación de los derechos de autor, y en el de 1874 además ya había una distinción de lo que eran los derechos de autor, la propiedad intelectual, que mencionamos como un sinónimo. En el Código Civil de 1928, que fue promulgado por el presidente en ese entonces, Plutarco Elías Calles, reguló los derechos de autor en el libro segundo, título octavo. Actualmente este título está derogado en nuestro Código Civil local. Y también tenemos que el 17 de octubre de 1939 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un reglamento para el reconocimiento de derechos exclusivos de autor, traductor o editor. Este reglamento hizo énfasis en que una obra o creación es el objeto de protección del derecho de autor. Como recordarán, mencionamos que los derechos de autor no protegen las ideas, sino
una idea expresada individualmente, personalizada en un soporte material. Por ejemplo, una canción no podría estar protegida por derechos de autor si no estuviese transcrita en notas musicales, en un fonograma, etc. Ahora, en cuanto a las bases constitucionales que rigen esta protección de los derechos de autor, vamos a encontrar el artículo 28 constitucional, el artículo 4 y el artículo 7. Si tienen por ahí su constitución, podrían ustedes ir directamente a revisarla y encontrarían que en el artículo 28 constitucional, en su párrafo 9, nos va a señalar que esta protección que da el Estado a los autores no representa un monopolio. Es así que se permite que los derechos de autor sean no considerados como un peligro o algo que represente un daño para la economía del Estado mexicano. Me voy a permitir leerles, si tienen por ahí su constitución, podrían seguirme en el artículo 28, párrafo 9. El artículo 28 señala, la letra dice, permítanme un momento, aquí está, dice: en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. El párrafo 9 dice: tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora. En ese sentido, ahí está el sustento constitucional y también tenemos el artículo 4 que protegería el derecho a la cultura desde otra perspectiva, el derecho de autor, no solo como el derecho que tienen los autores a ser protegidos respecto a la obra o a la producción artística, científica, cultural que estén desenvolviendo, sino también como ese derecho que tenemos todos en cuanto a tener acceso a ese tipo de obras. También va ligado como fundamento constitucional de estos derechos de autor el artículo 7 de la libertad de imprenta. Esto en cuanto a la Constitución. En México también tenemos una ley federal de derechos de autor y que en su momento, en 1947, pues, estaba en concordancia con el Código Civil y el reglamento para el reconocimiento de derechos exclusivos de autor. Una de las partes importantes que introdujo esta ley federal fue el principio de ausencia de formalidades de su creación. ¿Qué significa esto? Que un autor estaba protegido en cuanto a esta individualización de la idea de su obra desde el momento en el que la estaba creando. No era necesario, no es necesario que la registre para obtener esta protección. Esta ley concedió al autor el derecho de publicar su obra en cualquier medio y con fines de lucro, así como su transformación, comunicación, traducción y reproducción parcial o total, y extendió la vigencia del derecho de autor hasta 20 años después de su muerte en beneficio de sus herederos. También tipificó algunos delitos como violaciones de derecho de autor. Ahora,
México firmó su adhesión al Convenio de Berna, del cual ya platicamos, para la protección de las obras literarias y artísticas el 24 de julio de 1971, que entró en vigor el 17 de diciembre de 1974, y con este convenio se elevaron los niveles de protección de los derechos de autor en nuestro país, y también aquí se adoptó, desde este convenio se adoptó la regulación de la figura de presunción de autoría. ¿En qué consiste esta presunción de autoría? Pues que se presume como autor la persona que tiene un registro de la misma. Sin embargo, no es el registro lo que le da la autoría, sino esta presunción. Esta ley federal sobre derechos de autor fue reformada y adicionada el 11 de enero de 1982, luego en 1991, luego en 1996 y por fin se emitió nueva normatividad, que es la actual Ley Federal de Derecho de Autor. Vamos a encontrar que es totalmente constitucional. La facultad que tiene el Congreso para legislar en esta materia está en el artículo 73, fracción 25, que dice: el Congreso tiene facultad para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma. Ahora, como ustedes verán, esta ley va a tener una serie de disposiciones generales. Aquí dice Ley Federal de Derechos de Autor, Ley Federal de Derechos de Autor, disposiciones generales, capítulo único. Este capítulo abarca del artículo 1 al artículo 10, y aquí vamos a observar que se tratan de disposiciones de orden público, lo que las convierten en irrenunciables, de observancia general y de interés social. Claramente aquí dice el artículo 1: la presente ley reglamentaria del artículo 28 constitucional tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la nación, protección de los derechos de los autores, de los artistas, intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual. Ahora, estos primeros 10 artículos pues, nos van a dar el panorama general. Por ejemplo, aquí en el artículo 5, me parece, aquí tengo la ley, espero que se les pueda proyectar. Bueno, me parece que no lo permite. Si ustedes tienen la ley a la mano, podrían revisar, por favor, el artículo 5 y se darían cuenta que en este artículo vamos a encontrar regulado el principio de ausencia de formalidades que habíamos planteado ya en un inicio. Luego vamos a ver que en el caso del artículo 11 se define qué es el derecho de autor y dice: el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta ley, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos el patrimonial. Este contenido del que platicamos, en cuanto que el derecho de autor tiene su aspecto moral y un aspecto patrimonial. También el artículo 12 nos define qué es el autor y es totalmente en concordancia con lo que decíamos en un primer momento sobre la persona jurídica física, que es la identificación con una persona física. ¿Por qué? Porque
es precisamente, según el artículo 12, autor la persona física que ha creado una obra literaria y artística. Así de fácil. Entonces, en ese sentido, vamos a encontrar, siguiendo el orden de la ley, que a partir del artículo 13 al 17 se nos va a definir qué obras son objeto de protección de este tipo de derechos y cuáles no. Por ejemplo, se reconocen los derechos de autor, según el artículo 13, a las obras de las siguientes ramas: las obras literarias, musical, con o sin letra, dramática, danza, pictórica o de dibujo, escultórica y de carácter plástico, caricatura e historieta, arquitectónica, cinematográfica y demás audiovisuales. También nos va a decir cuáles no son objeto de protección del derecho de autor a que se refiere esta ley. En el artículo 14 ustedes podrán leer, por ejemplo, que las ideas en sí mismas no son objeto de protección. Esto que decíamos cuando mencionábamos que no podíamos asemejar o hacer equivalente el derecho de autor con un derecho de propiedad, porque sería evitar el progreso de la cultura, de la ciencia, el avance en la ciencia humana, decir que no, las ideas no son lo que se protege. La idea en sí misma no es lo que se protege. Tampoco las fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, sistemas, principios, descubrimientos, procesos e invenciones de cualquier tipo. Tampoco se protege el aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en las obras. No se puede, no puede ser objeto de protección, según la fracción quinta, los nombres y títulos o frases aislados. Y así, el artículo 14 nos da 10 fracciones donde nosotros podemos revisar qué no es objeto de protección de esta ley, ¿no? Por ejemplo, el contenido informativo de las noticias no son constitutivas de protección. Podemos ver en el artículo 18 de la ley la definición de lo que son los derechos morales y, es en el artículo 18. 19. El derecho moral se considera unido al autor y es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable. En el artículo 18 que les había mencionado, ahí nos hace énfasis en que el autor es el único primogenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creación. También esto lo habíamos mencionado, que va totalmente ligado a su persona. Es por eso que en un inicio hablábamos de estos derechos accesorios a la persona, totalmente ligados a esta. En los artículos 20 y 21, pues continúa en mencionar que corresponde el ejercicio del derecho moral al propio creador de la obra y a sus herederos, en ausencia de estos, o bien en caso de obra del dominio público, anónimas o de las protegidas por el título séptimo de la presente ley, el Estado los ejercerá conforme al artículo siguiente. Aquí vienen los derechos que implican este derecho moral que habíamos platicado cuando mencionábamos el contenido de los derechos de autor, y aquí lo tenemos ya en la legislación vigente, que dice: los titulares de los derechos morales podrán en todo tiempo, 1. Determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o la mantendrán inédita. Es decir, ellos deciden si lo quieren publicar o no. La fracción 2, exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de la obra por él creada, y la de disponer que su divulgación se efectúe como obra anónima o seudónima. 3. Exigir el respeto de la obra, oponiéndose a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de ella, así como a toda acción o atentado a la misma que cause demérito de ella o perjuicio a la reputación de su autor.
4. Modificar su obra. 5. Retirar su obra del comercio. Y 6. Oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su creación. Cualquier persona a quien se pretende atribuir una obra que no sea de su creación podrá ejercer la facultad a que se refiere esta fracción. En sentido estricto, este derecho moral que se le imputa a los autores en la fracción sexta, es una facultad que tenemos todos, cualquier persona, es un derecho accesorio, ¿no? De estos derechos accesorios que están paralelamente a los derechos de autor, pues lo tenemos todos, ¿no? No nos pueden atribuir una obra que no es de nuestra creación. También vamos a encontrar la regulación de los derechos patrimoniales a partir del artículo 24 de la ley, y en este caso vamos a ver que en virtud del derecho patrimonial corresponde al autor el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras o de autorizar a otros su explotación en cualquier forma dentro de los límites que establece la presente ley y sin menoscabo de la titularidad de los derechos morales a que se refiere el artículo 21 de la misma. En el artículo siguiente, el artículo 25, es titular de derecho patrimonial el autor, herederos o adquiriente por cualquier título. Puede ser que lo haya vendido, que lo haya cesionado. El 26, artículo 26, el autor es titular originario del derecho patrimonial y sus herederos o causahabientes por cualquier título serán considerados titulares derivados. Así hasta el artículo 28. También esta ley va a regular lo relativo a la transmisión de los derechos, que va a ser meramente los derechos patrimoniales, y ustedes podrán revisar el artículo 30 que dice: el titular de los derechos patrimoniales puede libremente, conforme a lo establecido por esta ley, transferir sus derechos patrimoniales u otorgar licencias de uso exclusivas o no exclusivas. Toda transmisión de derechos patrimoniales de este autor será onerosa y temporal. Necesariamente tiene que haber dinero de por medio, un valor cuantificable en dinero, en ausencia de acuerdo sobre el monto de la remuneración o del procedimiento para fijarla, así como sobre los términos para su pago, la determinarán los tribunales competentes. Los actos convenidos y contratados por los cuales se transmiten derechos patrimoniales y las licencias de uso deberán celebrarse invariablemente por escrito, de lo contrario serán nulos de pleno derecho. Esto es muy importante porque rompe con lo que es la teoría de las nulidades en materia de derecho civil. En el artículo 31 ustedes podrán encontrar que se hace un reconocimiento de este tipo de derechos que mencionábamos en una tercera tesis que reconoce no solo el contenido moral y patrimonial de los derechos de autor, sino también en los derechos de simple remuneración, es decir, el droit de suite que habíamos visto. Dice: toda transmisión de derechos patrimoniales deberá prever en favor del autor o del titular del derecho patrimonial, en su caso, una participación proporcional en los ingresos de la explotación de que se trate o una remuneración fija y determinada. Este derecho es irrenunciable. Finalmente, vamos a es prudente indicar que el Instituto Nacional de Derechos de Autor, INTAUTOR, es la autoridad administrativa en materia de derechos de autor y derechos conexos. Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Cultura y sus funciones están reguladas en el artículo 209 de la misma ley, y ustedes podrán ver, ¿no?, si se dirigen a leer el artículo 209, cuáles son sus facultades. Aquí están.
Dice, son funciones del instituto: proteger y fomentar el derecho de autor, promover la creación de obras literarias y artísticas, llevar el registro público de derechos de autor, este registro del que mencionábamos en la parte de cuáles son los requisitos para la protección del autor. En este caso no es necesario que una obra esté registrada para su protección, pero sí nos da una presunción importante para su protección, y mantener actualizado un acervo histórico, entre otras muchas facultades. Como lo pueden observar, la regulación que hace la Ley Federal de Derechos de Autor es amplia. Sin embargo, para efectos de la materia de derecho civil que estamos abordando, consideramos que es suficiente. Ahora vamos a pasar a las conclusiones. Como primera conclusión, vamos a decir que los derechos de autor tienen fundamento constitucional en nuestro sistema jurídico mexicano. Habíamos señalado el artículo 28 constitucional, el artículo 4, el artículo 7. Estos relativos, en un primer momento, artículo 28 constitucional, respecto a que los derechos que se otorgan no son ningún tipo de monopolio. En cuanto al artículo 4 constitucional, este derecho que tenemos como parte de derechos de autor, que tenemos todos a un acceso a la cultura. Es por eso que en su momento platicábamos acerca de que no podemos considerar que los derechos de autor protejan la idea misma, sino más bien la exteriorización de una idea en concreto, la individualización de una idea en concreto, pero no la idea ni el pensamiento. También mencionábamos el artículo 7 constitucional respecto a la libertad de imprenta. También es importante retomar que los derechos de autor protegen, en un primer lugar, la materia intangible, es decir, el ser creativo, lo artístico, cuya naturaleza son o van de acorde con los derechos morales. Y en un segundo momento, como consecuencia de estos primeros, el carácter patrimonial que se deriva de la materialización de esa idea. También es importante señalar, a modo de conclusión, que los autores, el autor de una obra goza de derechos patrimoniales a través de los cuales va a poder beneficiarse económicamente, como es mediante la cesión de derechos por su producción o las regalías, y aquellos derechos de naturaleza moral que hemos mencionado en el momento en el que señalábamos el contenido de los derechos de autor, como la integridad y paternidad de la obra, y de oponerse a cualquier deformación, mutilación, modificación o cualquier atentado que le cause perjuicio a su honor o reputación como artista. También retomamos la última parte que señalábamos en la ley, que si bien los derechos de autor en cuanto al contenido patrimonial pueden ser transmitidos por actos jurídicos, estos deben de estar inscritos en el registro público del derecho de autor para que puedan surtir efectos contra terceros, y si no lo están, no va a implicar que haya algún tipo de protección, cierta protección, y además los derechos conexos estén protegidos. Estos conceptos de los derechos conexos van muy ligados a los derechos de autor. Sin embargo, ya más adelante, como les comentaba, será materia de sus clases futuras.
Esto sería retomando ideas principales de la exposición a modo de conclusión, y para finalizar, aquí ustedes pueden observar una imagen muy coqueta. No sé si alguien de ustedes lo haya visto en algún momento. Se llama Naruto. Es un macaco. Y lo traigo a colación porque esta selfie fue motivo de una disputa en materia de derechos de autor, no en nuestro sistema jurídico de la corriente droit de autor, sino más bien desde otra familia jurídica del common law, en donde la corriente que se sigue es de copyright. Sin embargo, pues es muy interesante ver cómo se desarrolló este asunto, y es el caso de la selfie del mono Naruto, y esto inició en el año 2011 cuando un fotógrafo de naturaleza llamado David Slater estaba de viaje en una reserva de Tangoco, esto en Indonesia. Ahí él estaba tratando de tomar algunas capturas de imagen de estos simpáticos animalitos. No obstante, en algún momento este macaco logró acercarse y se tomó varias fotografías a sí mismo, es decir, se hizo un selfie. En el 2014 este fotógrafo publicó la imagen en un libro, y poco después se dio cuenta se dio cuenta de que esta imagen había sido transmitida ya muchas veces en las páginas web, en internet, en los blogs, y por lo tanto decidió acudir a tribunales para proteger esos derechos. En agosto de 2014, la justicia ahí en Estados Unidos reconoció que había ausencia de derechos de autor en ese selfie porque pues este macaco no tenía personalidad jurídica. No obstante, la batalla legal continuó hasta que una asociación de personas por el trato ético de animales, por su abreviación PETA, demandó al fotógrafo de la naturaleza y dijo, o lo que planteaba en ese momento esta organización, era que Naruto fuese compensado por infracción a la propiedad intelectual. En el 2016, todo este asunto siguió su curso en el tiempo. En el 2016, un juez de distrito en San Francisco dio finalmente la razón a David, el fotógrafo, y lo declaró autor legal del selfie del mono. En un primer momento, como les comentaba, pues se había dicho que no había ningún tipo de derechos de autor porque pues el mono no tiene esa personalidad para que le sean reconocidos. Si nosotros lo analizamos a la luz de lo que dice nuestro derecho vigente mexicano en materia de derechos de autor, pues vamos a encontrar que en efecto el mono no es una persona jurídica física, y por lo tanto no podríamos hablar de la existencia de derechos conexos como es el derecho de autor, con este doble contenido patrimonial y moral. Este caso continuó. PETA, la organización, esta asociación, recurrió para que pues lo que hubiese podido haberse recaudado por la transmisión de la fotografía en internet, pues
fuese destinado para este mono, para el cuidado y la defensa del hábitat de los macacos negros ahí en Indonesia. Y antes de que se diese un veredicto, llegó a un acuerdo con el fotógrafo. Se llegó al acuerdo de que el fotógrafo, quien para ese momento ya estaba disfrutando de los derechos de tipo patrimonial, pues destinara el 25% de los beneficios a el cuidado y conservación de estos macacos negros crestados. Finalmente, cuando se da el veredicto, la Corte de Apelación matizó, ¿no?, de que el papel de esta organización, de esta asociación, había sido bajo el papel de amigo de Naruto, que es una figura judicial que permite que alguien que es muy cercano reclame los derechos de una persona incapacitada para defenderse por sí sola. Pese a que había sido esta su intervención en el asunto, pues no había en realidad ninguna prueba de que esta asociación tuviese alguna relación con el macaco para poder actuar en esa calidad de amigo, de actuar en su nombre. Y pues prácticamente se dijo que si en su caso quien tuviese personalidad o fuese una persona jurídica física, en palabras que hemos estado utilizando, sería Naruto. Es decir, Naruto podría haber demandado a la asociación por la mala intervención, que no hizo ningún buen trabajo para defender sus intereses, ¿no? Pues no es el caso, el macaco no tiene esta calidad y por lo tanto el asunto quedó en que quien está disfrutando de los derechos de autor es el fotógrafo David, no el macaco. Es interesante porque habría que analizar, como les comentaba, a la luz de nuestro derecho, si realmente existía derechos de autor o no, retomando los conceptos de quién es el autor. Habíamos mencionado que es esta persona física que crea una obra de forma original y pues para que sea autor tendría que ser esta persona jurídica física. No es el caso del macaco y sería interesante analizar estas sentencias a la luz del sistema de Common Law y compararlo con el sistema de dúo de autor. Bueno, eso es respecto al asunto del macaco Naruto. Por mi parte, sería todo. Espero que haya sido una exposición clara. Si tienen alguna duda, algún comentario, pues estaré muy contenta de aclararla. Aquí están mis datos de contacto y estoy a sus órdenes. No olvido mostrarles por aquí algunas fuentes de consulta para que por si hay alguien que tiene un mayor interés en el tema y en un ánimo de respetar los derechos de autor. Que tengan muy buen día, cuídense mucho y hasta la próxima. Gracias.